Muy buen día, queridos hermanos. Pues seguimos caminando en esta semana 23 de tiempo ordinario. Ya pasamos la primera mitad de la semana. Hoy es jueves, 12 de septiembre. Y la liturgia nos marca una memoria libre que es el Santísimo Nombre de María. Hoy pedimos la intercesión de María Santísima para que nos ayude en este encuentro personal con nuestro Señor Jesús y que nos ilumine para poder hacer lo que ella hacía, meditar esta palabra y llevarla a nuestro corazón. En la primera lectura seguimos con la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. Fíjense, vuelvo, cosas que hemos estado ya, aunque sea repetitivo, es importante tenerlos en cuenta. A veces nosotros, bueno, la palabra de Dios, nosotros tenemos que escucharla en el contexto, el texto en el contexto, y luego adaptarla y llevarla a nuestra vida diaria, porque lo que importante es que impacte nuestra vida y llevarla a nuestra vida en general, porque ahorita, por ejemplo, el tema principal es si se puede comer la carne inmolada a los ídolos. Porque en aquel tiempo los sacrificios paganos, ellos ofrecían los sacrificios, tenían sus reuniones en los que sacrificaban animales y se los ofrecían a sus dioses paganos, pero luego ellos se comían esa carne sacrificada. Y entonces los corintios le preguntan, oye, a Pablo, ¿podemos seguir haciendo eso? Y Pablo les hace ver lo peligroso que es dar un mal testimonio y de creer que porque conocemos algo ya no nos va a hacer daño. Dice, ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Y aquí es donde yo les digo, está refiriéndose a la carne, pero nosotros tenemos que ver lo que dice al principio. Ustedes conocen lo que está permitido. O sea, ya sabemos realmente, oye, ¿está permitido robar? Pues no, yo sé que no está permitido robar. ¿Está permitido mentir? Pues yo sé que no. O sea, ¿para qué nos hacemos tarugos, como dijo la chimoltrufia? Entonces, y dice, pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. O sea, el conocimiento sirve, pero llena de soberbia. ¿Quiénes eran los que más atacaban a Jesús? Los que más conocían la ley, los escribas y los fariseos. Entonces, a veces el creer que tenemos todo el conocimiento nos puede llenar de soberbia y pensar que no necesitamos nada de los demás. ¿Se fijan cómo no debemos de llevarlo nada más a lo que habla de los alimentos, sino en general a nuestra vida diaria? O sea, el conocimiento te puede llevar a la soberbia. En cambio, dice, el amor, en cambio, hace el bien. El amor siempre hace el bien. Dice, el que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios, dice más adelante la palabra. Dice al final, dice, pero el que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. O sea, aquí es bueno tener conocimientos, pero es más bueno tener amor en el corazón. Ahora, con respecto a la carne, lo importante no es en sí si comes o no comes. O sea, ya había dicho Jesús, dice, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada. Y dice, a ver, dice, no es la carne, Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro a un hombre, sino lo que sale del corazón, porque eso es lo que hace impuro al hombre. Entonces, por eso, lo peor del caso aquí, dice, no es ciertamente la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer. Dice, pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen su conciencia poco formada. Esto es bien importante. En el Antiguo Testamento, en el libro de Eleazar, menciona a Eleazar, un anciano respetado, que lo querían obligar a comer comida de puerco, comida prohibida, y por supuesto que él lo rechazaba. Pero como le tenían aprecio y querían salvarlo, le dicen, mira, vamos a prepararte comida que tú prepares, la que tú nos indiques, para que tú no hagas ningún pecado. Pero a la gente le vamos a decir que es comida de puerco, para que así tú te salvas de morir y además no estás haciendo un mal porque no estás comiendo alimento prohibido. Pero Eleazar dice, no, ay de mí, porque si los demás me ven a mí así comiendo esto, van a creer que no hay problema por comerlo y voy a hacer más daño que bien. Por eso yo siempre les digo en las parroquias en la que estoy, a los ministros, a los grupos, es bien importante cuidar lo que hacemos, porque lo que hagamos nosotros, yo como diácono, lo que yo haga,
en la iglesia, pues tú vas a pensar que está bien. O imagínate, unas personas me dicen, o sea, yo no dejo de decir maldiciones porque el padrecito fulano dice maldiciones. Ay, yo me echo mis cervecitas porque el diácono veo que se está echando sus cheves. O sea, la gente se justifica a veces porque te ve a ti hacer cosas que luego dices no hagas cosas buenas que parezcan malas. O sea, está mal tomarte una cervecita, pues no está mal. Pero cuidado dónde lo haces y cómo lo haces, porque la gente te ve a ti como testimonio. O sea, es que no es pecado decir maldiciones, pues a lo mejor no es pecado, pero tampoco es algo bueno. O sea, porque por algo se dice maldiciones, decir malas palabras, y eso no es correcto. Entonces es bien importante, dentro de todo lo que dice aquí, que es una lectura muy larga, es, dice, por lo tanto, si un alimento es ocasión de pecado, para mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado. Y yo podría decirte, si una conducta puede ser ocasión, una conducta mía puede ser ocasión de pecado para mi hermano, entonces no voy a hacer esa conducta. O sea, yo no puedo ser piedra de tropiezo para los demás. Eso yo creo que es ahí donde está la clave de esto. Y luego en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. Está un poquito largo, pero leanlo completo. Este, yo aquí me voy a ir a las partes más esenciales, pero ustedes leanlo. Es bien importante que lean completo este pasaje. Aquí Jesús habla de 4 acciones que tenemos que hacer. Se las dice a sus discípulos, pero nos las dice a nosotros. 4 acciones que deben de ser parte de nuestra vida diaria. Amar, hacer el bien, bendecir y orar. Esas 4 acciones no deben de faltar. De hecho, en todos los días. Todos los días tienes que amar. Todos los días tienes que hacer el bien. Todos los días tienes que bendecir y todos los días tienes que orar. No debe pasar un día sin que hagas esas cosas. Ahora, ¿a quién vas a amar? ¿A quién le vas a hacer el bien? ¿Por quién vas a orar? ¿Por tu familia? Claro, por tu esposa, por tus hijos, por tus nietos, por tus padres, por tus hermanos. ¿Por tus amigos? Claro, ama a tus amigos, ora por tus amigos, bendice a tus amigos y hazle el bien a tus amigos. ¿Por los ladrones? No, ¿cómo voy a orar por los ladrones, diácono? Por supuesto. Tienes que hacer el bien. Tienes que orar por los ladrones para que dejen el pecado. Por la persona que te hizo daño tienes que orar. Pero ¿cómo voy a orar? Pues si este desgraciado me hizo tantas cosas malas. Pues sí, pero a él Dios lo va a juzgar. Y a ti te va a juzgar también si no pones esto en práctica. Porque fíjate cómo lo dice muy claro Jesús. Si amas solamente a los que te aman, ¿qué haces de extraordinario? O sea, nosotros los cristianos tenemos que ser diferentes a los demás. Ese fue el problema desde el Antiguo Testamento, el periodo de los reyes. ¿Por qué hubo reyes en el pueblo de Israel si antes no había? Al principio no había jueces, pero no había reyes. Pero el pueblo le dice a Samuel, queremos un rey, porque queremos ser como los demás pueblos que tienen reyes. ¿Por qué nosotros no tenemos un rey? Y claro que tenían un rey que era Dios. Por eso Dios le dice a Samuel, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Darles un rey y van a ver que les va a ir como en feria. Por supuesto, porque nadie va a ser como el rey de reyes y señor de señores. El rey en el mundo tiene defectos, tiene problemas, tiene muchas cosas que te pueden corromper y hacer daño. Entonces, pero querían ser como los demás pueblos. Así es aquí lo que te dice Jesús. Tú no puedes ser igual que los demás. Los demás aman a los que los aman, pero odian a los que son malos con ellos. No, tú tienes que amar a todos. Si tú haces el bien a los que sientes cariño, ¿qué haces de extraordinario? Si tú le prestas a alguien que sabes que te va a pagar, ¿qué haces de extraordinario? Si le prestas a alguien que dices, a lo mejor ese ni me va a pagar, pero yo sé, lo hago de corazón para ayudarlo en su necesidad. Claro, no le vas a dar para que compre una cerveza, le vas a dar para que compre un plato de comida para sus hijos. Y si no te paga, no importa. Dios está viendo y Dios es el que te va a pagar. Entonces, esto es bien importante. Y luego termina diciendo, no juzgues y no serás juzgado. Esas son nos dice 3 cosas. No juzgues, no condenes y no perdones. Y perdona más bien. 2 que no y 1 que sí. No juzgues, no condenes y perdona. Esas son acciones que tienes que llevar también. ¿Te fijas cómo empieza diciéndonos 4 acciones importantes en nuestra vida, que es amar, hacer el bien, bendecir y orar?
y termina con otras tres, que es no juzgar, no condenar y perdonar. Esas son características de un verdadero cristiano. Y claro, hay dos frases, sentencias que dice aquí, que también es importante que las recuerdes, porque esas deben de regir. Si esas dos cosas aplicáramos en nuestra vida diaria, otra cosa nos cantaría. Una dice, trata a los demás como quieras que te traten a ti. Dice, traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Claro, tú, si eres grosero con los demás, ¿así te gustaría que fueran contigo? ¿Que fueran groseros? Si tú le haces daño a los demás, ¿te gustaría que te hicieran daño a ti? O sea, ¿te fijas cómo trata a los demás como quieras que te traten a ustedes? Y luego termina diciendo, con la misma medida que midas, serán medidos. O sea, cuidado, porque así, por eso dice, no debes de juzgar ni debes de criticar. Ya en la vez pasada les puse el ejemplo de ese video que me llegó, donde llega en el camión está un señor sentado y a un lado de ella una mujer embarazada. Y todos empiezan a ver al señor criticándolo y le dicen, señor, dele el asiento a la mujer, no está viendo que está embarazada. Y entonces el señor se levanta con dificultad, agarra sus muletas, extiende y trae unos fierros aquí en las piernas porque tiene problemas para caminar. Y se levanta y muy apenas se acomoda y le da el asiento a la señora embarazada. ¿Y qué hacen los demás? Se les cae la cara de vergüenza por criticones, por criticar sin fijarte bien lo que está pasando. El Señor nos dice, no critiques, no juzgues, no condenes, y no serás juzgado y no serás condenado. Pero sobre todo, termino con esas cuatro acciones que tienes que hacerlas todos los días. No sé a qué horas estás viendo este video, pero si ya es de noche, ponte a meditar si hoy amaste. ¿Cómo puedes demostrar que amaste? Si fuiste amable con la gente. O sea, amar no solamente es darle un beso a alguien. Que seas amable, que seas comprensivo, que seas tolerante. Hoy amaste. Segunda pregunta, ¿hiciste el bien? ¿Hubo algún acto de bondad que hayas hecho en tu vida? Bendecir. ¿Hiciste bendición para alguna persona el día de hoy? Y por último, ¿cuál era la última? Orar. Orar, mira, orar. ¿Hiciste oración el día de hoy? Pues a lo mejor todavía estás a tiempo. No sé a qué hora lo estás viendo ese video, pero todavía estás a tiempo. Dios te ama a ti para que tú ames a los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, tómame como soy y hazme como quieres que yo sea. Te mando un fuerte abrazo.